Una pregunta que solemos hacernos quienes acompañamos a equipos de trabajo en su desarrollo, en su madurez, en su crecimiento, es cómo podemos medir si el equipo está creciendo, está madurando y demás variables. En este video te voy a presentar un modelo llamado el modelo de Tuckman que nos puede servir como puntapié inicial para empezar a responder estas preguntas. Quédate hasta el final del video que te voy a dejar un regalito para que lo empieces a aplicar ahora mismo. Y antes de empezar, quiero agradecer a todas las personas que se están sumando a este canal. Esta comunidad está creciendo un montón, así que gracias. Si todavía no te suscribiste, este es el momento. Y por supuesto, te voy a agradecer un montón si compartís este contenido con quienes consideres que le puede interesar, que le puede sumar y que quizás como vos, como yo, está buscando un modelo de madurez. Bueno, sin más, arrancamos. ¿Me acompañás? Bueno, el modelo de Tuckman toma el nombre de Bruce Tuckman, que fue quien lo presentó por primera vez allá por el 1965 en uno de sus artículos que publicó llamado Secuencia de desarrollo en grupos pequeños. En este artículo, Tuckman se enfocaba en las relaciones interpersonales de los miembros de un grupo y qué impacto tenían estas relaciones y la calidad de estas relaciones en sus actividades cotidianas y en la performance de estos grupos de trabajo. En este artículo, Tuckman planteó una hipótesis sobre 4 etapas que luego se convertirían en 5 allá por el 1977. A través de estas etapas, Tuckman modelizó la manera en que los grupos de trabajo, los equipos de trabajo van desarrollándose y van madurando. Así que vamos a recorrer cada una de estas etapas. La primera etapa la llamó forming o en formación. Es la etapa en la que los miembros del equipo o del grupo de trabajo recién se conocen, todavía no tienen interacciones previas. La energía de todas las personas en esta etapa suele ser muy elevada por la curiosidad, por el asombro, por las ganas de emprender nuevos desafíos con personas nuevas. Hay un gran factor de lo novedoso, entonces la efectividad y la performance en esta etapa del equipo es bastante buena, es bastante elevada. Al ser un equipo que se está formando, también es probable que las personas tengan mayor dependencia de un líder, de una líder, y haya más expectativas de, bueno, qué tiene que hacer cada una de las personas. Básicamente, esta etapa se la puede reconocer como la etapa de la luna de miel. La etapa número 2 la llamó storming o en la tormenta. Básicamente porque al pasar el tiempo, al haber más interacción entre las personas, al conocerse más, empiezan a emerger las diferentes personalidades, empiezan a emerger las diferentes inquietudes que las personas tienen y esto puede empezar a generar conflictos entre las personas. Recordemos que como personas somos complejas y tenemos nuestras inquietudes. Podemos tener también nuestras conversaciones públicas, nuestras conversaciones privadas, nuestras opiniones sobre las demás personas, sobre cómo deben hacerse las cosas, cómo deben ser las cosas, cómo miramos el mundo y cómo las demás personas ven el mundo. Esta etapa es muy fácil de reconocer porque es justamente cuando empiezan a emerger los conflictos, empiezan a emerger los roces entre las diferentes personas del equipo y por supuesto la energía, la performance y también la efectividad en esta etapa del equipo bajan mucho, bajan considerablemente. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Te sentís identificado, identificada con alguna de estas 2 etapas? Todavía nos quedan 3 por delante. Fíjate si podés conectar con el equipo en el que estás trabajando hoy, con las personas que estás trabajando hoy y si encontrás alguna relación con esto que te estoy compartiendo sobre estas etapas del modelo de Tuckman. Vamos a seguir con la etapa número 3, que es la etapa de norming o de normalización. En esta etapa, y habiendo pasado la tormenta, tengamos en cuenta que nada de esto es lineal, ¿no? Este es un modelo y no quiere decir que sí o sí después de storming pasamos a norming, pero nos puede servir para ver y para observar y para tener algunos indicadores un poco más claros, ¿no? Entonces, en norming lo que sucede es que las personas ya tienen mayor relación, las personas ya seguramente tuvieron conversaciones difíciles, pudieron atravesarlas, si bien los conflictos siguen emergiendo, en esta etapa ocurre que el
equipo de trabajo o el grupo de trabajo logra definir sus propias reglas, desarrolla su propio lenguaje y empiezan, como el nombre lo indica, empiezan a generar sus propias normas de convivencia. En esta etapa, la energía, la efectividad y la performance empiezan a crecer nuevamente. Las personas del equipo también empiezan a animarse a abrir conversaciones, algunas difíciles, y se animan también a dar y recibir feedback. Y ese bienestar que percibe el equipo internamente también se percibe fuera del equipo, lo perciben los stakeholders, lo perciben los líderes, lo perciben las personas que están involucradas con ese equipo. Esto nos da lugar a la cuarta etapa del modelo que Tuckman la denominó performing, o desempeño o performando. En esta etapa imaginemos que el equipo ya logró generar sus reglas, logró generar sus acuerdos, ya las relaciones interpersonales han madurado un poco más que la etapa anterior, y en esta etapa ya podemos observar a un equipo autónomo, autogestivo, que tiene todos los recursos para resolver y alcanzar sus objetivos, que no requiere y no depende de un líder o una líder que les diga cómo se hacen las cosas y qué tienen que hacer. Simplemente con que a un equipo en esta etapa de desarrollo, de madurez, le indiquemos cuáles son los objetivos a alcanzar, el equipo ya va a poder resolver, va a encontrar sus propios desafíos, sus propios mecanismos para alcanzar esos objetivos. En esta etapa la energía es elevada, la performance, el desempeño del equipo, la efectividad y el orgullo de pertenencia están al tope, están en su mejor momento. Bueno, como les comenté al principio, se agregó una quinta etapa, que es la de adjourning o retiro, en la que el equipo, concluye su trabajo conjunto, las personas son reconocidas por lo que lograron juntas, se sienten orgullosas de haber pertenecido, de haber hecho esa experiencia conjunta y están listas para cerrar sus actividades y para dejar todo prolijo para el siguiente desafío. Bueno, ¿cómo estás hasta acá? ¿En qué etapa observas al equipo de trabajo en el que estás hoy? Te leo en los comentarios si este modelo o este video te generó alguna duda, alguna pregunta, alguna nueva idea de cómo trabajar con esto, de qué hacer con este modelo. Y quiero reforzar esta aclaración que hice anteriormente, que no creo que los desarrollos ni la madurez de un equipo de trabajo o un grupo de trabajo sea algo lineal, que podamos leer y etiquetar está acá o está acá. Me parece que el análisis es mucho más complejo y sistémico, y que esto nos puede servir como primer disparador para abrir nuevas conversaciones dentro del equipo y con las personas involucradas para generar nuevas ideas, abrir posibilidades, generar nuevas reflexiones. Puede ser muy interesante para trabajar en una retrospectiva y observar cuáles son las diferentes miradas de las personas que conforman el equipo sobre este modelo y sobre cómo se interpretan y se observan. Y como te prometí al principio del video, te voy a dejar un regalito en la descripción de este video, que es un conjunto de preguntas que pueden hacerse con las personas de tu equipo para observar y para ver en dónde se observan como equipo, en qué etapa están ahora como equipo, y que esto les habilite a nuevas conversaciones y nuevas posibilidades. Y si te interesan este tipo de modelos, de técnicas, de marcos de trabajo, te dejo este video acá que te va a encantar. Después me contás.